Dar la bienvenida y las gracias a todos los asistentes, agradecer al organizador de estas jornadas y a todos los patrocinadores que veis a mi espalda de esta cuarta edición de las jornadas técnicas del sector petrolero. El primer ponente es Alfredo Hernández Pardo, abogado, socio fundador de Estudio Jurídico de Jaso, especialidad en Derecho de la Competencia, sector energético, asesor externo de diversas petroleras y de la CES desde 1989 hasta la fecha. Yo voy a intentar, en el rato que tengo, explicaros en qué punto se encuentran las principales novedades jurídicas en el sector. ¿Se puede reclamar el tema de los BIOS? Pues francamente, hay que analizarlo caso por caso y yo creo que será complicado, y será complicado única y exclusivamente por la dejadez de los empresarios del sector que en su momento no quisieron reclamar. No es un problema tanto de prescripción jurídica o de caducidad de la acción como un problema de que no se puede usar el derecho de esa manera. Os hablo de otra oportunidad que tenéis, que es reclamar daños. Vosotros sabéis, porque lo hemos publicitado, que en EJASO estamos reclamando daños de los daños que originaron las petroleras, en este caso solamente 3 de ellas, Repsol, Cepsa, BP, el resto en absoluto, pero Repsol, Cepsa y BP, con su política de fijación de precios desde tiempo inmemorial hasta la fecha. Nosotros hemos paralizado la presentación de las demandas que teníamos ya preparadas hace meses a la espera de que se produjera algo que se ha producido hace unos días, que es la incorporación al derecho nacional de la Directiva de Daños, que una vez que se constata que hay una infracción en derecho de la competencia y esa constatación es confirmada por los tribunales, hay que reparar el daño. Cuando empieza la crisis, en el año 2007, 2008, 2009, las petroleras... Aquí, cuando hablo de las petroleras, repito, Repsol, Cepsa y BP, además Repsol, Cepsa, BP son el 70% del mercado y son los que al final determinan lo que hace el mercado. Las petroleras toman una decisión, yo creo que conscientemente, pero si no ha sido conscientemente, pues habrá sido inconscientemente y ha sido una casualidad, pero tomaron esa decisión, que es la siguiente. Ellos prefieren vender menos litros, pero con más margen, que para hacer eso se apoyan en una infracción. ¿Cuál es la infracción? Que esas 3 compañías ha quedado acreditado que en aquella época fijaban los precios. Lo que hacen es que tiran para arriba el margen de manera desproporcionada, disminuyen ventas y obtienen más beneficio. Que históricamente ha habido un margen, el pastel que se repartían el mayorista y el minorista era un pastel más o menos compartido. Y hay un momento en el que eso se desproporciona de manera salvaje en favor del mayorista. ¿Y por qué pueden hacer esto? Porque esos contratos de comisión, de pseudocomisión que vosotros conocéis, no estaban ligados lo que cobraba el minorista al precio de venta. Era un fee, era una comisión, era 5,4, era 4,8, era 5,6, era 6 o era 5. Pero tú cobrabas 5, 4,8, 5,4, 5,6, vendieras el producto a 1 euro, a medio euro o a 2 euros. Ellos tiran para arriba el mayorista, el minorista sigue cobrando lo mismo por litro y descienden ventas. ¿Y qué ocurre una vez que pasa eso? Que tú tienes una estructura para una estación de servicio de 4 millones de litros y te baja a 3 millones de litros. ¿Eso le preocupa a la petrolera? Nada. Porque ella estaba ganando 6 y gana 12 o 14 o 15. Y gana 12 o 14 o 15 por 2 millones de litros o por 3 millones de litros. ¿A ti te preocupa? Hombre, pues bastante. Porque yo lo que tenía era 5 por 4, 20. Y ahora lo que tengo es 5 por 3, 15. Y los gastos de mantenimiento no me bajan. Pues lo que se puede es reclamar perfectamente esa disminución de ventas que has tenido, porque está motivada por una política de precios que ha seguido la petrolera en contra de cualquier criterio razonable para ti, que eres el minorista, que tienes tu comisión fija. Eso se puede reclamar y las posibilidades de éxito son altísimas, altísimas. Hasta tal punto son altísimas que a nosotros nos vino a ver un fondo inglés
y el fondo inglés financia 100% todos los gastos, incluso las costas de esos procedimientos. En Ejaso ha habido en el último año algunos cambios, yo creo que a mejor, francamente, y es que dentro de nuestro capital ha entrado un despacho alemán, que es el cuarto despacho más importante de Alemania, se llama ETL, opera fuera de Alemania como ETL Global, y que está especializado, fundamentalmente especializado, el origen, sin duda ahora ya tocan muchos más sectores, pero fundamentalmente su origen está ligado a los hidrocarburos. A asesorar a estaciones de servicio. En Alemania son los que asesoran a 7.000 estaciones de servicio, que hablando yo con el accionista mayoritario del grupo, le comenté que había un despacho que era mi competencia en Córdoba y me dijo, cómpralo. Dije, hombre, joder, sentarme yo ahora con Mariano, me cago en la leche, si esto es el Madrid y el Atleti y tal. Dijo, no, si lo que queremos es tener el sector, queremos asesorar a todo el mundo en el sector. Y llegamos a un acuerdo, la verdad, rápidamente, porque lo que entendemos es que hay un futuro espectacular en este negocio, en este sector, y que los empresarios de estaciones de servicio, si sabéis jugar vuestras cartas, tenéis muchísimas cosas que hacer, y las operadoras también. Pasamos a la segunda ponencia, el autogás hoy, toda la cadena de valor a disposición del consumidor, correrá a cargo de José Luis Blanco Garrido, que es director general del Clúster Autogás, ingeniero industrial del ICAI y MBA por el Instituto de Empresa de Madrid, y ha sido director y secretario general de la AOGLP desde 2007 hasta 2017. El autogás necesita, dentro de lo que es AOGLP, necesitaba un tratamiento especial, y el tratamiento especial es intentar que no solamente esas empresas petroleras, sino también toda la cadena de valor del autogás que tiene interés en que el autogás tenga una presencia en España, juntarlos pues para tener una voz. El autogás es una mezcla de propano y butano que asegura una calidad uniforme de producto. Otros productos, pues como salen de distintas fuentes, pues evidentemente no son iguales, pero esta nuestra es una calidad uniforme. El porcentaje suele estar entre 70-30, 60-40 butano. También hay países en los que es el 100% propano, pero bueno, este es un tema que claramente también tendremos que tenerlo estandarizado cuanto antes. Los coches Euro 4, Euro 5, Euro 6 con autogás son etiqueta eco. Es decir, pueden entrar en Madrid en cualquier etapa de alta contaminación. Pueden entrar cualquiera. En episodios 2, en episodios 3, en episodios 4, siempre un coche eco, autogás puede entrar. Es decir, también una furgoneta Euro 6 diésel con una mezcla de gas de un 30-35%, también es eco y también pueden entrar en ciudades. Autogás es económico, es decir, esto es un tema que desde el punto de vista marketingiano no es importante, pero desde el punto de vista real bolsillo sí es muy importante. Consumes un poco más, un coche bifuel consume un poco más de gas que lo que consumes en gasolina, pero te cuesta la mitad en gasolinera, con lo cual quiere decir que estás ahorrando un 40%. Han bajado mucho las transformaciones con la economía de escala. El mío me costó 2.000 euros transformarlo, ahora valen 1.000. Es gas, pero a 7-8 kilos, es decir, con una presión baja, es líquido. Si es líquido, todo lo que entraña el líquido en cuanto a lo que es distribución, en lo que es almacenamiento, es muy simple, es como un combustible líquido cualquiera normal. Si no es así, si tú tienes que comprimirlo o tienes que hacerle líquido, tienes que meterle unas presiones o unas temperaturas bajas tan fuertes que todo lo que hagas es más costoso. La transformación en el coche, la gasolinera, distribución, todo es más costoso. El autogás es casi un líquido. Y el repostaje y aparcamiento es tradicional, es un coche normal. O sea, no estamos cambiando hábitos, no estamos cambiando nada, no tienes que tener en tu casa un enchufe. O sea, es absolutamente como cualquier coche. Tenemos 557 estaciones ahora mismo. Tenéis una app que se llama Autogás, está en iOS, está en Android, que tú estás ahora mismo aquí y entras en esa app Autogás y dices, ¿cuál es la gasolinera más cercana? Y te lleva cuál es.
Y siempre hay, fijaros cuántas hay. Se puede utilizar además en tres formas. Se puede usar con el ciclo Otto bifuel, es decir, que puedes o consumir gasolina o consumir gas. El dual fuel, que es una mezcla, que es simplemente el gasóleo mezclado con el autogás a un 30-35%. Y lo que estamos intentando promocionar todo el mundo, que es el motor dedicado a autogás. Es decir, es un motor. Es una investigación que estamos ahora mismo intentando empezar a desarrollar, de que el motor funcione solamente a autogás. Pero lo que sí que es cierto es que todo el mundo, en el mejor de los escenarios, dice que en el 2040 el máximo de coches eléctricos que se pueden esperar en el mundo es un 30%. Con lo cual dice, oye, pero el 30% y el 70% restante, ¿de qué vamos a hacerlo? Claramente, la energía de transacción en Europa hasta el año 2040 es el gas. Hay una realidad. Si el autogás se ajusta a los precios PIB, si supone un fuerte ahorro de carburante, que es un 40%, es un carburante abundante, tiene suficientes puntos de suministro para flotas privadas o públicas, es muy limpio por su composición y estado, es un eco, es una etiqueta eco, se adapta a cualquier necesidad y mantiene los usos de hábito del conductor. Yo me pregunto, y vosotros supongo igual, ¿por qué no se ha desarrollado más en España? Hay todavía insuficiente concienciación medioambiental. O sea, la gente está comprando coches autogás todavía porque se está ahorrando el 40%. Falta de conocimiento, esa es una culpa nuestra también, pero os digo que si Miguel Sebastián, que dijo en el 2008 que el coche eléctrico era la pera limonera, llega a decir que no solamente es el coche eléctrico, sino que hay otras alternativas, a estas horas los 55.000 coches hubiesen sido 550.000. Todavía el plan Movea, de los 16,6 millones de euros, 14 millones son al coche eléctrico. Eso está mandando un mensaje a todos los que estáis aquí absolutamente demoledor. Y ese es un tema que estamos intentando cambiar. Insuficiente oferta, no hay todavía coches, faltan. Tenemos que seguir incrementando esa red. Y falta de I+D+I. Tenemos que tener coches que vayan solamente a GLP. El clúster autogás está basado en el plan BEA. Es decir, quieren que haya un desarrollo de organizaciones, de toda la cadena de valor que van ellos a promocionar para que efectivamente todos apoyen una misma tecnología. Muchas gracias. Retomamos la jornada con la ponencia sobre la experiencia de Iberdoex como central de compras. Iberdoex es la primera red de estación de servicio extremeña que actualmente cuenta con más de medio centenar de gasolineras. En primer lugar va a intervenir Lorenzo Florencio, presidente de Iberdoex, y más adelante intervendrá Juan Antonio Saavedra. Pues somos una empresa extremeña que damos servicio a 60 estaciones de servicio repartidas por toda Extremadura, lo que nos hace ser la segunda mayor red de estaciones de servicios de nuestra región. Pero es que realmente es lo que somos. Somos una empresa de servicios y realmente quiero que se queden con ese concepto desde el principio, que Iberdoex es una empresa de servicio. El nacimiento de Iberdoex fue producto de la necesidad del momento para dar auxilio a esas gasolineras libres que no tenían ningún abanderamiento. Y es que en este sector, sin lugar a dudas, quien camina solo se equivoca. Iberdoex no nació con un fin lucrativo. No es una empresa que se base en ganar dinero. El fin de Iberdoex es ser una empresa de servicio para esas estaciones de servicio, con un objetivo muy claro y con un objetivo diario. Comprar en el momento óptimo, que esa compra llegue en las mejores condiciones a las estaciones de servicio, porque la finalidad es que cada estación de servicio tenga la máxima rentabilidad. Con el paso del tiempo, Iberdoex se ha convertido en un referente, tanto para los medios de comunicación como para las instituciones en Extremadura. No en vano
se le ha tenido muy en cuenta a la hora de redactar la reforma del Estatuto de Consumidores con respecto a las estaciones desatendidas, que además se acaba de publicar. Por cierto, que nuestra propuesta es generar o que se pueda generar ese equilibrio entre las estaciones de servicio atendidas en horario diurno y también esas estaciones de servicio que puedan funcionar durante las 24 horas en horario nocturno con sistema de autopago. El cliente es un animal en peligro de extinción, que hay que cuidarlo para que no dejemos de verlo. Y eso es lo que intenta hacer Iberdoe. ¿Han visto lo que hemos hecho en Extremadura? Imagínense todos juntos la fuerza que tendríamos para hacerlo en toda España. Yo les invito a que se unan a esta idea. Mariano Aguayo, socio fundador de Mariano Aguayo Abogados, firma especializada en el sector industrial de la energía y en el mundo de las estaciones de servicio, que ha trazado una línea independiente de defensa de empresas del sector energético tras la desmonopolización. Y, como han dicho anteriormente, se ha incorporado este año a EJASO ETL Global. Realmente nunca ha desaparecido el fraude del sector y que cada vez que ha aparecido el fraude se ha distorsionado muchísimo el mercado. Cuando el producto empieza diríamos, a competir con los productos que venían de SLH, ocurre un fenómeno, que es que empezó a haber muchísimo fraude en el combustible. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón del desconocimiento, o sea, parecía, y así lo hacían ver las compañías, que lo que venía de SLH era bueno y lo que no venía de SLH pues no era tan bueno. ¿Y qué pasa? Pues que empieza el fraude en la trazabilidad, que empieza el fraude en el IVA, que empieza el fraude en una serie de componentes que como todos sabemos y en todos los sectores que hay muchos impuestos especiales y que hay mucha carga tributaria, pues que se da, o sea aquí, sea en el alcohol, se da en todos estos sectores. ¿Se puede derivar, que es la pregunta del millón, se puede derivar la responsabilidad por el fraude, por ejemplo, de IVA al minorista, a la estación de servicio que compra productos que finalmente se demuestre que no se estaba liquidando? La contestación es, se puede derivar. Si el que lo compra no demuestra que realmente su compra es absolutamente legal. ¿Cómo se prueba eso? Pues se prueba demostrando que lo que tú estás comprando con tu factura está dentro del precio razonable que se puede obtener en el mercado. Si a mí me ofrecen productos a Plat menos $30 o a Plat menos 30 euros, por mucha factura que me den, yo sé que lo que estoy comprando es producto que por donde sea no se está pagando. No, es que yo tengo la factura. Tú tienes la factura, pero tú sabes que lo que estás comprando es producto que no se está liquidando. ¿Eso existe hoy? Eso existe hoy. ¿Eso perjudica al sector? Eso perjudica mucho al sector. ¿Por qué? Porque deja fuera del mercado a la gente que lo está haciendo legalmente. La agencia tributaria puede perseguir al señor que está comprando un producto, aunque esté pagando teóricamente la factura y pueda demostrar que está pagando la factura. Sí, si no demuestra que realmente el producto está comprado en precio de mercado. Estamos en un sector especialmente complicado. Estamos en un sector en el que hay muchos motivos de riesgo o de riesgo de caer en responsabilidad penal en el caso de que no se haga bien. Y la responsabilidad es de la compañía, porque ya es, como todos sabéis, responsabilidad penal de la persona jurídica, de los administradores de la compañía, de los administradores de hecho de la compañía y de los directivos que no se hayan tomado en serio el cumplir con la normativa interna que se ha tenido que la compañía autoexigir a través de las llamadas compliance para hacer un método en el que se exija a toda la cadena de compra de la compañía que lo que se está haciendo está dentro de la más estricta legalidad. Cada vez que te ofrecen un producto que está 50 o 60 euros por debajo del Plat, es el producto más caro que has comprado en tu vida. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que alguien se está quedando con el 80 o el 90% del precio que tú estás pagando. Y para la siguiente ponencia será requisitos y obligaciones formales exigibles en las ventas de carburante entre distribuidores al por menor, que va a correr a cargo de César Sánchez Godoy, de la Unidad Regional de Inspección, Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Cataluña. Todo el mundo en su zona sabe a quién le compra
y cómo está comprando. Todo el mundo en su zona sabe quién está vendiendo por debajo de precio de mercado. A lo mejor no tienen muy claro cómo lo están haciendo, pero lo están haciendo. Es decir, llamarse a engaño después, pues es absurdo. De acuerdo con la normativa del sector de hidrocarburos, resulta que ahora los HF, que son almacenes fiscales sui generis, ahora hablo un poco de eso, ya pueden distribuir no solo a consumidores finales, sino a otros detallistas. A otros detallistas, que quiere decir a otros HF o a otros HZ, a los que son a otros distribuidores de instalaciones fijas o a otros detallistas de hidrocarburos, que son gasolineras. Es absolutamente innecesario cambiar el CAE de HF a HT para poder distribuir a otros detallistas. Los HF pueden hacerlo desde la modificación de esta ley, del sector de hidrocarburos, pueden hacerlo perfectamente. La única modificación que hemos tenido que hacer nosotros en el departamento es un tema exclusivamente informático, y es que desde la fecha en que se modifica la ley del sector de hidrocarburos, el sistema informático le debe permitir a un HF expedir un documento, un MCS, un documento de acompañamiento con destino a otro HF o a un minorista. Cuando se hace una venta de un detallista a otro detallista, es decir, de un HF a otro HF o a una gasolinera, jamás puede ir con una nota de entrega ni con un albarán de circulación. Tiene que ir con un documento de acompañamiento. El que comercializa gasóleo A, sin almacén fiscal, sin incluirlo dentro de un almacén fiscal, porque hay mucha gente que tiene un HF y dentro del HF almacena gasóleo B y gasóleo A. El gasóleo A, que sale a tipo pleno, ese no necesita documento administrativo de acompañamiento, no necesita un MCS. Ese, de acuerdo con la normativa, va con un albarán de circulación. Yo solo hablo siempre de régimen suspensivo o de tipo reducido o exención, que es de lo que habla la normativa de impuestos especiales. Teóricamente, el que solo se dedique a vender gasóleo A no tiene por qué estar inscrito en el registro territorial de la oficina gestora, puesto que está usando una mercancía que está a tipo pleno y fuera de régimen suspensivo. Con el título Normativa de Seguridad Industrial aplicable a las instalaciones de GLP y GNC en usos industriales y vehiculares. Será Miriam Conde Redondo la que defienda esta ponencia. Es jefe de Servicio de Reglamentación y Seguridad Industrial de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Valladolid, en la especialidad Electricidad, Intensificación Electrónica y Automática. Estas instalaciones normalmente necesitan autorización administrativa previa cuando se van a dedicar a la distribución, cuando es una empresa distribuidora de gas natural la titular de las instalaciones. Cuando yo soy un industrial, un particular o una empresa privada, no necesito autorización administrativa. ¿Por qué? Porque es para uso propio y exclusivo de un usuario. Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid. Seguirá Víctor Warts, responsable legal y de impuestos especiales en Arola, especializado en áreas aduaneras y de impuestos especiales. Y, por último, Alberto Aso, abogado en Hitsein, especializado en asesoramiento, formación y asistencia jurídica en todos los aspectos relacionados directa o indirectamente con los impuestos especiales y con el impuesto especial de Canarias sobre combustibles. Dicho en palabras llanas, dicho en palabras sencillas, lo que vino a hacer el legislador español, como consecuencia del proyecto de ley que fue presentado en el Parlamento, fue introducir dentro del impuesto especial de hidrocarburos una doble cuota tributaria, una cuota estatal y una cuota autonómica que venía a ser más o menos lo mismo que constituía el impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos. Esto respondía a que en los pronunciamientos de la Comisión y en el posterior pronunciamiento del Tribunal de Luxemburgo se dejaba claro
que en la medida en la que el impuesto sobre minerales de hidrocarburos era independiente del impuesto especial de hidrocarburos, se planteaban esos problemas de compatibilidad. Y la solución, una solución, la verdad que relativamente poco imaginativa, fue, bueno, si el problema está en que es una cosa distinta, vamos a incorporarlo dentro del impuesto. El problema con el que se encontró el Gobierno y que fue bendecido y cuya solución fue bendecida por el Parlamento fue con que las comunidades autónomas querían seguir obteniendo la recaudación que derivaba del céntimo sanitario. Y para ello se articuló dentro del impuesto especial sobre hidrocarburos un tramo autonómico. Y aquí es donde, a juicio de las tres personas que estamos en la mesa, donde se plantean los principales escollos o los principales problemas para entender que el impuesto especial es compatible con el ordenamiento comunitario. Establecer diferencias regionales en la imposición sobre hidrocarburos es algo que no está contemplado por el legislador comunitario. Existen argumentos más que suficientes para solicitar y obtener la devolución de este impuesto. Es más, desde nuestros despachos hemos impulsado ya procedimientos encaminados a obtener dicha devolución y no solo eso, hemos participado en hasta donde nos constan, 2 de las 3 denuncias que se han formulado ya ante la Comisión Europea, poniendo de manifiesto que, a nuestro juicio, existe esa incompatibilidad. La Comisión entiende que existe este problema y que pronto, no podemos hablar de cifras concretas, pero que pronto emplazará al Estado español para que modifique su legislación, porque las explicaciones que hasta ahora han llegado, de momento, no han sido convincentes. Cuando hablamos de impuesto especial, nos referimos a un impuesto monofásico, como os comentaba, y por tanto existe una única repercusión desde el punto de vista fiscal, que es la que se produce en el momento en que el producto abandona el depósito fiscal en el que está almacenado y se pone a consumo. El impuesto lo repercutirá el sujeto pasivo, que es el depósito fiscal, y la repercusión se realizará para aquel al que realiza la operación, dice la norma, que será pues, el operador. El operador será el que, en principio, ¿no? Estamos hablando de cadenas de repercusión, pongamos depósito fiscal, operador, estación de servicio, si imaginamos este escenario, el repercutido en este caso sería el operador. El que está legitimado para pedir esta devolución es el sujeto pasivo o el primer repercutido, el repercutido, pero que en todo caso habrá que distinguir entre quién puede pedirla, eso es importante, pero más importante aún es quién tiene derecho a percibirla. Tenemos que ver cómo es esa cadena de repercusión, porque al final aquí quien ha soportado el impuesto finalmente es un consumidor final. No está legitimado, como hemos comentado, a pedirlo desde el punto de vista fiscal, pero sí desde un punto de vista comercial. Es que si a mí no me han repercutido el impuesto en factura, pero sí en precio, pueda pedirle al operador, en este caso, que haga las gestiones que sean convenientes. Le estoy avisando de que yo tengo conocimiento de que este impuesto puede ser considerado ilegal y, por tanto, tu operador que me está repercutiendo el impuesto realiza las gestiones oportunas reclamando, tú que sí que puedes, reclama el impuesto ante Hacienda, porque en caso de que esto sea declarado ilegal, yo luego quiero pedirte la devolución de ese impuesto. En este caso hay que tener en cuenta que estos operadores de la cadena, distribuidores, estaciones de servicio, ocupan peor posición que en el caso del céntimo sanitario. En el caso del céntimo sanitario eran al menos sujetos pasivos. Ellos presentaban las declaraciones liquidaciones, estaban legitimados para presentar la solicitud de devolución. Pero es que en este caso, en muchas ocasiones, ni siquiera sus facturas ni siquiera son primero repercutidos, sus facturas no desglosan el tramo autonómico y ellos, a su vez, repercuten ese impuesto vía precio a los consumidores finales. El Tribunal Supremo ha mantenido un criterio en el que dice que siempre quien tiene derecho a devolver, y por decirlo llanamente, es quien lo ha pagado. O sea, los consumidores finales primero repercutidos. Es verdad que hay 2 excepciones. Si una estación de servicio, un detallista, un distribuidor ha tenido un autoconsumo o por alguna circunstancia no ha podido repercutir el impuesto, bueno, porque no ha podido en caso de un impagado o porque no ha querido viendo que esto va a ser ilegal, en ese caso sí que él podrá reclamar, acreditando que no ha habido repercusión.
¿Qué puede hacer el operador que está en la cadena intermedia, un distribuidor o un operador? Nosotros pueden discutirse o matizarse las condiciones de los contratos con los proveedores, de manera que ahí de alguna manera se recoja que se repercute el impuesto sobre hidrocarburos. Se puede pedir que en factura nos desglosen también este tramo autonómico o el tramo también, la parte especial del impuesto sobre hidrocarburos y, como decía Víctor, se podrá enviar una carta a nuestro proveedor, pues interrumpiendo la prescripción, reclamando, avisándole de nuestra intención de reclamar. Pero son todo medidas para que en el futuro, para prepararnos y en el futuro acudir a los juzgados y tribunales a discutir quién tiene derecho a obtener esta devolución, pero que las garantías de éxito, y es lo que quiero yo transmitir, y no es un criterio personal, me gustaría dar otra información. ¿Qué más? Nuestros clientes son las estaciones de servicio, detallistas, distribuidores. Queremos darles buenas noticias, pero en este caso hay que ser prudentes y hay que manejar la información. Hay que leer la información, queremos transmitir ese sentido crítico, ¿no? Para que la gente reciba informaciones y sepa valorar qué es lo que le están diciendo. El ponente es Manuel Jiménez Perona, presidente de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas, AESAE, desde su constitución en 2015. Es abogado, químico y MBA del IES. Ha trabajado durante más de 15 años como directivo en empresas petroquímicas como ExxonMobil, PPG y Fosroc. Y actualmente dirige el despacho Perona Asociados y Abogados. AESAE no tiene mucho tiempo de vida, escasamente 12 meses. Fue en noviembre de 2015, pero hasta marzo del 2016 no tuvimos, digamos, el acta de bautismo. Quiere decir que empieza a haber muchas más empresas que confían en este modelo de negocio y que antes eran unas y empiezan a hacer más. Y normalmente, cuando las empresas confían en un modelo de negocio, es porque algo de verdad hay. Defender la unidad de mercado, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios. Eso, normalmente, lo defiende la Administración. Pero cuando una entidad privada tiene que hacer eso, es porque entiende que no se está defendiendo. Las estaciones de servicio desatendidas no defienden a las personas con discapacidad. Y el segundo argumento de soslayo hablan de seguridad. Pues bien, señores, cuando un problema existe, lo primero es que hay que definirlo y luego cuantificarlo. Y entonces sabremos cuál es la solución. Nunca motivado, siempre invocado. Las estaciones de servicio, los discapacitados necesitan una persona. La discapacidad no sé qué, una persona. Pero ¿dónde está la motivación? ¿Dónde están los informes? ¿Quién ha hecho un estudio? ¿Cuáles son las quejas? No se conoce. Se invoca, no se motiva. Hay una ley que fue un decreto legislativo reciente, 2013, y en él se recopila toda una serie de principios sobre la discapacidad. Y luego vamos a hablar de los expertos. ¿O acaso en este tema no hay nadie que sepa? Tiene que venir cualquiera que diga, la solución es una persona. Y lo dice y se queda en pancho. ¿Pero ese es un experto? No se sabe. ¿Es una persona que lleva con ese tema? Ni se sabe. Se abre un turno a lo mejor por Facebook, la gente escribe y ya con eso ya tenemos motivado el porqué. Pues no, señor. Hay que motivarlo con la ley y con la experiencia o los conocimientos. La discapacidad es un concepto definido ya por la ley, con lo cual lo único que tenemos que hacer es primero conocerlo, no formular una legislación para corregir un problema que no conocemos. Y como ya la legislación lo dice, vamos a leerlo. Dice, discapacidad es una situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier otro tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena. Poderes públicos adoptarán las medidas pertinentes para asegurar la accesibilidad universal en igualdad de condiciones con las demás personas. ¿Quién puede responder mejor a problemas de las personas con discapacidad? La accesibilidad universal o la presencia de una persona. Segunda, ¿a qué conductores con discapacidad conculcan sus derechos las estaciones de servicio automáticas para perseguirlas, para evitar que se desarrollen? Y tercera,
¿Persiguen realmente los interesados en modificar las leyes de consumo la defensa de las personas con discapacidad? Si tenemos eso, nosotros decimos que en una estación de servicio automática puede repostar y no tiene ningún problema. Y si no es o no puede repostar es porque no está adaptada a la persona con discapacidad. Ni las de autoservicio tampoco, que tienen que poderse poner el carburante. No nos olvidemos, son las dos. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar es que en las estaciones de servicio los conductores que cumplan la capacidad de transferencia puedan repostar. Y ahí se acabó el problema. Es decir, ahí tienen la solución. Es que en ese informe de la ONCE no dice nada de que hay que poner una persona para cada sitio. Dice que se tienen que hacer, digamos, actuaciones en lo que es la accesibilidad, en lo que es la solución definitiva. Nosotros somos hoy ciudadanos que no tenemos una discapacidad, pero dentro de 30 años tendremos un problema, alguno de nosotros también lo tendrá, que sea accesible. No que venga una persona y me ponga el carburante, no. Yo personalmente no lo quiero. Yo quiero ser independiente, hasta que me muera, si puede ser. Principio de accesibilidad universal e igualdad de oportunidades para las estaciones de servicio. No hay más. Y todo lo demás es exceso. Segunda cuestión. No existe ni motivación técnica ni jurídica que soporte la obligación de tener a una persona para cubrir las necesidades de los discapacitados. ¿Cuántos discapacitados hay en España? ¿Lo hemos medido? Porque hacemos mucha legislación por ellos. Y todos se lo merecen, desde el primero. Pero hemos visto una proporción en relación a las licencias del automóvil que hay. 0,26%. 57.000. Todos. Que hay personas con discapacidad que no son, que tienen una discapacidad que no les impide. O sea, esto es todos. Esta es una medida, ¿de acuerdo? Y todos tienen derecho. Por lo tanto, todos tenemos que darle una solución, evidentemente en proporción al problema. Y entendemos que estamos dando una solución suficiente para un problema, es que sea accesible. Seamos realistas. Si vamos a menos, si la tarta es una y va a menos, algún día, alguien tendrá que decir, hemos estado contra este negocio, pero necesitamos hacerlo ya, porque esta estación de negocio, esta estación no me da el volumen, o no me da ya para sostener este coste. ¿Qué voy a esperar a cerrar? O tendré que buscar una situación de mayor eficiencia en costes. Nadie está diciendo aquí que no podamos convivir dos modelos de negocio. ¿Acaso no convive el Corte Inglés o los especialistas de moda con Zara? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que se vende una prenda hoy por 20 euros? Hace 5 años, 6 años, cuando no estaba Zara, nadie se pensaba que una falda costaba 20 euros. Señores, es que los negocios cambian. Y a lo mejor algunas de las grandes superficies han tenido que reordenar su negocio, porque antes decían, a este negocio no vamos. Pues sí, hay que ir. No se puede decir, de este agua no he de beber. Esto de hacer normas que hasta las 10 de la noche, y que luego ya después de las 10 de la noche no pasa nada, porque ya no vienen discapacitados, y si vienen que le den, eso no es serio. Eso no se sostiene en un análisis. Eso no sostiene un análisis jurídico ninguno. Hacer excepciones para las cooperativas, porque estas sí, pero el otro no, porque... ¿Pero dónde vamos? Somos iguales ante la ley. Y no son necesarias, conclusión, las normas de las comunidades autónomas, que lo único que buscan, seamos claros, es evitar que nosotros sigamos creciendo. ¿Quién es competente para regular en la seguridad? Las comunidades autónomas no. Y aquí hay más de uno que estuvo en una reunión en la Andalucía, cuando estaban con el proyecto de decreto, y estábamos en una mesa muy larga, y uno levantó la mano después de intervenir algunos de los que estábamos allí. Y este hombre dijo, Pepa, era la viceconsejera, ¿puedo intervenir? Dijo, hombre, claro, Antonio, creo que se llamaba. Antonio, es tu turno. Mire, yo soy el Ministerio de Industria, ¿vale? Si tienen ustedes problemas con la seguridad de las estaciones, denúncienla. Todas las estaciones de servicio que hay en España son seguras, y si no lo son, denúncienlo. No hay ninguna otra razón más que discutir. Queremos meter consumo en seguridad, porque entra muy bien, pero el consumo es una cuestión y la seguridad es otra. Y la seguridad tiene regulación y competencia nacional.
Pese a quien le pese, las estaciones de servicio automáticas tienen unos sistemas de seguridad más exigentes que las otras. Saben perfectamente que una persona no soluciona el problema de seguridad, porque si tiene algún incidente o un incendio, lo que tiene que salir corriendo. Y nosotros estamos teniendo reuniones con los grupos políticos, con todas las, digamos, aquellos que forman opinión, para que sepan que nosotros estamos dispuestos en poner en marcha la nueva ITC. Es más, lo estamos haciendo en algunas estaciones, algunos socios ya lo hacen. ¿Qué quiere decir? Sistema de comunicación bidireccional, circuito cerrado de televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Eso mejora la seguridad. Y eso permite trabajar a una estación de servicio sin personal, porque además legalmente lo permite. Vacían de contenido la norma nacional. Oiga, si yo tengo una norma nacional que me da una licencia, voy a una comunidad autónoma y me dice que no puedo abrir o que no puedo continuar. Usted ha vaciado de contenido. No lo decimos nosotros. Lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Lo ha dicho en una sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Ha dicho, señores, usted no puede, una norma autonómica, vaciar de contenido en la norma nacional. Vulnera el derecho de la libertad de empresa. Ustedes pueden ser un empresario que ha cogido una estación y ha puesto con licencia desatendida y la ha puesto a funcionar. Y lleva 3 meses, ha pagado todo, ha puesto toda la instalación y le llega y le dice no puede funcionar. Oiga, ¿y mi derecho constitucional? ¿Mi libertad de empresa? ¿Dónde queda? ¿En qué país vivimos? Esto es un Estado de Derecho. Nosotros hemos puesto una denuncia a la Comisión Europea y ha progresado. ¿Por qué? Porque es una traba a la libertad de mercado. Le hemos puesto dificultad a un modelo de negocio sin motivación, que no es lo mismo que invocación. Hemos denunciado al Reino de España. Ha progresado. Hemos conseguido la justicia nos dé la razón en Baleares, Tribunal Superior de Justicia. Hemos retirado el proyecto de la Generalitat, porque la Generalitat tenía un mandato de poner, se ha retirado, vuelven al tema. Bien. Alegaciones normativas. Hemos tenido que hacer 4 alegaciones a Valencia, 2 a Extremadura, País Vasco, Andalucía 2 y Asturias 1. Es normal esto. ¿Hemos hecho un recurso al Defensor del Pueblo? Sí, con respecto a la ley de Extremadura. Lo hemos presentado, está en estudio. Porque no nos queda otra posibilidad. Sabéis que una norma, cuando se aprueba en Cortes, solo se puede recurrir a través del Defensor del Pueblo o la Comisión Europea, que, por supuesto, también le hemos dado cuenta. No estamos en un patio de vecinos aislado. Hay otros países que nos llevan alguna delantera. ¿Cómo es que países como Dinamarca es que no piensa en la seguridad? Suecia no piensa en los discapacitados. Holanda tampoco, por Dios, ¿cómo va a ser Holanda? Sensible. Bélgica, Francia. Y vendrá alguien y dirá, Alemania es que tiene 2. Mire, yo no estoy hablando de Alemania. Yo estoy hablando de los países que llevan este modelo de negocio y está por encima de los 2 dígitos. ¿Por qué tiene este negocio tantos detractores? Porque es un concepto de negocio que tiene una inversión menor, un 50%. ¿Qué quiere esto decir? Que si nosotros nos ponemos a hacer guerra de precios, algunos se ahogan mientras nosotros tenemos el agua aquí. O sea, esta es la teoría de la realidad de los negocios. Cuando uno se pone en guerra de precios, tiene que estar seguro de que cuando él tenga el agua en la comisura de la nariz, la competencia la tiene por encima. Y si no, no se mete, por definición. Pues esto es lo que pasa. Aquí a nosotros, por precio no nos van a echar a nadie, pero nos quieren echar por normativa. Esa es la triste realidad. 25 millones de repostajes de AESA en el 2016. 90 quejas. 3,6 quejas por millón. Oiga, pongan ustedes algún negocio que coja ese ratio. Hablaba con una compañera de él y decía, tengo personal y me da pena. Y yo lo entiendo. Perfectamente. Nos puede dar pena reducir personal. ¿Qué empresario quiere reducir personal? Ninguno. Pero ¿cuál es la aportación de una sociedad que finalmente cierra? La sociedad genera valor, genera beneficios a la sociedad, al entorno, a los empleados. Pero si tiene que cerrar, ¿dónde quedó esas buenas? Nada, cero. El modelo desatendido imperará. No digo imperará, existirá. Buenas tardes, soy Jorge de Benito, soy el presidente de la Confederación Española de Estaciones de Servicio. Voy a ser breve, además anuncio que, aunque el señor Perona, que nos tiene acostumbrados a hacer siempre réplicas, me replique a lo que yo le diga, no voy a replicarle, porque considero que ya con los 48 minutos que ha estado hablando de cosas que
bajo mi punto de vista, hoy por hoy no tienen sentido, pues yo le voy a hacer una serie de observaciones a lo que él ha hecho como me corresponde como presidente de la Confederación. Lo primero, va mi admiración y respeto hacia usted, porque defender lo indefendible es algo que siempre me sorprende y esta vez lo ha hecho usted muy bien, a pesar de que los argumentos se caen por sí solos. O sea que va mi admiración en principio y en primer lugar. La Confederación Española de Estaciones de Servicio defendemos el cumplimiento de la ley, cuestión que ustedes no cumplen. El día que las estaciones desasistidas cumplan la ley, es muy probable, y ya se lo he dicho en más foros y se lo vuelvo a repetir, pues que todos los demás tengamos que ser desasistidos. Nadie lo niega, pero hoy por hoy la ley no la cumplen. No he leído hablar de nada de las inspecciones a la carta, parece ser que esto debe ser como el teléfono de Gila, que tenemos que llamar, los inspectores nos tienen que llamar y concertar una cita para hacer inspecciones. Me parece muy divertido el que hayan tenido ustedes 90 quejas. ¿Cómo van a tener quejas? Si nadie puede hacer una hoja de reclamaciones, es cuando menos divertido. Me habla usted de que no sabemos los discapacitados que hay en España. Pues mire usted, simplemente en 2 minutos hemos cogido INE, Instituto Nacional de Estadística, que creo que le suene a usted, 3,8 millones de personas que según usted, pues no sabemos si son muchas o pocas, para mí son bastantes, y que además dice usted que la gente que está asesorando en este tema a la Confederación y a EBECAR, que somos las personas o las asociaciones que estamos defendiendo nuestros derechos, que es el cumplimiento de la ley, dice usted que no sabemos nada. Me imagino que la gente de COCENFE sabrá de discapacitados mucho menos que ustedes. Habla usted de motivación y, bueno, un discapacitado debe tener los mismos derechos que los demás, que en su vídeo usted enseña aquí un vídeo en el que se le repuesta en 20 segundos, cuando usted sabe perfectamente que esa es una operación que dura cuando menos 20 o 25 minutos. Yo no le voy a discutir la seguridad. Está claro que un coche con ITV puede conducir perfectamente, pero si me lo conduce un mono o no lo conduce nadie, pues difícilmente va a pasar delante de un guardia civil y el guardia civil pues no va a hacer algo en ese sentido. Y lo dicho, pues no voy a replicar para no aburrir a la audiencia, que amablemente le ha escuchado defender lo que es indefendible, porque con la legislación vigente es imposible hoy por hoy las estaciones de servicio desasistidas. Muchas gracias. ¿Puedo hablar? Sí, un minuto de réplica y pasamos a la mesa redonda por respeto a las personas que han venido. ¿Me escucha? Sí. Decir que la legislación es mucho decir, porque yo creo que usted no habla de la legislación nacional. Y como yo entiendo que estamos hablando de legislación nacional y, como he dicho, las normas autonómicas son una puerta trasera, nosotros defendemos el cumplimiento de la normativa nacional. Yo no le dudo a nadie su conocimiento, pero sí pido estudios. Yo soy un científico jurista. No conozco lo que no puedo leer. Me parece muy bien que los que de COCENFE y los que sean digan los que sean, porque no tengo que conocerlos. Yo lo que quisiera ver son sus informes y sus fundamentos. Cuando los tenga, los evalúo y doy mi opinión. Hasta ahora lo único que han hecho es poner una opinión. Jerónimo Lozano, que es director de URACIL, la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León. Víctor García Nebreda, secretario general de AEBECAR, Agrupación Española de Vendedores al Por Menor de Carburantes y Combustibles. Y José Ángel Castillo Cano Cortés, de Estudios Jurídicos EJASO. Vamos a empezar por abrir la mesa redonda de alguna manera, con una intervención de Jerónimo Lozano, director de URCACIL. Las empresas cooperativas son empresas de los propios agricultores. Estamos normalmente asentadas en el medio rural y nuestra función fundamental es concentrar los productos de nuestros socios para comercializarlos y adquirir suministros para ellos. Dentro de esos suministros, los carburantes son uno de ellos, igual que adquirimos semillas, fitosanitarios, repuestos, etcétera, etcétera. Somos instrumentos de regulación de precios y mercados. Cuando una cooperativa está en un sitio, se beneficia tanto el agricultor o el ganadero como todo el entorno, todos los que no son socios. Es verdad que siempre hemos sido molestas. En los primeros años, o durante bastantes años, las cooperativas, para poder distribuir carburantes, tuvieron que crear sociedades anónimas o sociedades limitadas, porque no nos lo dejaban con la fórmula jurídica que teníamos. Normalmente nuestras estaciones de servicio están en los pueblos, normalmente, hay alguna que a lo mejor no, pero normalmente están en medio hostil. Y hemos optado también por la atención de las 24 horas, normalmente. ¿Por qué? Porque las peculiaridades de la cosecha, de la vendimia, de la siembra, el agricultor... Estamos en el medio rural,
y en muchos sitios en los que estamos no hay otras estaciones. También, en horario laboral siempre hay gente. Es decir, que en nuestras estaciones, de 8 de la mañana a 9 de la noche, o a 8 de la noche, o a 7, dependiendo, siempre tenemos gente. Son estaciones pequeñitas con una media de en torno a 300.000 litros años. Porque aquí se ha hablado de dos cosas, que era el tema de los discapacitados y el tema de la seguridad. Hay un tercer tema importante, que es en lo que se hacía mucho hincapié en nuestra comunidad autónoma, por lo menos en Castilla y León, que era el tema del empleo. Tenemos pueblos que si no abren estas cooperativas por la noche y además cargan 5 o 6 personas, a 30 kilómetros no hay ninguna, o 40, no hay ninguna estación abierta. No estaríamos hablando de este tema y no se hubiera regulado estas estaciones si los precios de las estaciones desatendidas fueran iguales o superiores a lo de las estaciones atendidas. El problema de ustedes es que han vivido una realidad maravillosa. Es decir, mire, dice usted Castilla y León. Yo en la Junta de Castilla y León me acuerdo de una discusión que tuve con el entonces responsable de industria de esa comunidad, porque me discutía que las cooperativas, las unidades de suministro de vehículos de las cooperativas, las gasolineras de las cooperativas, por entendernos, no tenían que cumplir el ETC 04. Y tuvimos que hacer una contestación, y no sé si sigue por aquí, el señor Almazán, tuvimos que hacer una pregunta al Ministerio de Industria para que nos dijera que cualquier instalación de suministro de vehículos tiene que cumplir el ETC 04, y a partir de entonces ustedes la empiezan a cumplir, porque han pasado inspecciones. La cumplen algunas, ¿no? Pero bueno, la van cumpliendo, está muy bien. Y claro, yo paso por una cooperativa y digo, ¿qué tengo que hacer para repostar? Y dice, pues tiene usted 5 euros, que lo dé un carnet de cooperativista y reposta usted. No es cierto. Hombre, eso es cierto, eso es cierto, No es cierto. eso es cierto. Eso es cierto. Perdone usted que le diga, y lo lamento, porque seguro que no usted está de acuerdo, seguro que usted no está de acuerdo en esto, y seguro que usted intenta evitar que esto pase. Seguro que usted está intentando evitar que esto pase, y seguro. Y si no, dígame cooperativa y persona. No se puede lanzar las usted cosas no si no es mire, cierto. si yo tengo que repostar, como se dice usted, que no hay cambio de depositario porque soy el propio, hombre, entiendo que será para los vehículos afectos de la explotación agrícola. No para mi coche, el de mi mujer, el de mi hijo, el de mi primo y el de mi amigo que está también por ahí, ¿no? Dice usted, es que si no hubiera cooperativas hay pueblos ya que no tendrían gasolinera, claro, las han quebrado ustedes. Las han quebrado, pues en una competencia absolutamente desleal en muchas zonas de España. Acá dice usted, no, cumplimos toda la ley porque cumplimos la ley nacional. Yo, bueno, aquí hay un señor magistrado en excedencia que le contestará seguro mucho mejor. Pero oiga, tenemos el ordenamiento que tenemos. Hay normas nacionales y normas que las competencias las tienen las comunidades autónomas y tenemos que cumplir todas, no solo las que nos gustan. Se está en un proceso de acoso y derribo, bajo mi punto de vista, de muchas normas que efectivamente defendían los derechos de los consumidores, incluso la seguridad industrial, que se van a ir abajo. Bueno, pues se irán abajo. Pero la propia CNMC ya decía que había que derogar normas para que las desatendidas cumplan. ¿Y por qué? Porque, mire, ustedes, el ADR, pues no lo vigila nadie. Y ustedes, y puede llegar, como pasa, llegan a una desatendida, yo puedo cargar tres garrafas de 25 litros de gasolina y meterlas en el maletero de mi coche e irme por ahí. Si tengo un accidente, pues habrá un problema. Pero bueno, de momento nadie me va a controlar nada. Nadie me va a controlar nada. Sobre todo hoy por hoy. Hay una seguridad medioambiental que con ustedes no se llega a cumplir y que tenemos que cumplir. Hay una seguridad ciudadana que está muy entredicho en el momento que estamos. Hay muchos tipos de seguridad. Pero bueno, ustedes han interpuesto una serie en Bruselas. Bueno, en Bruselas hay un expediente abierto, veremos cómo acaba. La sentencia de Baleares, mira, la sentencia de Baleares, no sé si el Supremo la admitirá el recurso de casación, porque hoy en día el recurso de casación es una lotería que no lo admitan. Están admitiendo el 0,5% de los recursos de casación que se ponen, pero la sentencia es una aberración jurídica, vamos, dicho por cualquier jurista. O sea, la sentencia es una barbaridad. Claro, usted dice, primero, no son las gasolineras más baratas, eso no hace falta más que meterse en la página y veremos que hay otros colectivos que tienen otros grupos, hipermercados, etcétera y tal, que son generalmente los más baratos. Ustedes están en la franja de gasolineras baratas, faltaría más. Si no tienen empleados, no tienen nada, no generan nada más que una instalación ahí puesta y fuera, ¿no? A mí me ha gustado una cosa del que ha intervenido, del representante de las estaciones de servicio automáticas, curiosamente, porque el nombre automática, todo el mundo habla de estaciones desatendidas, incluso usted, pero no le ponen el nombre de estaciones desatendidas en la asociación, le ponen automáticas. Pues me ha gustado mucho una cosa que ha dicho,
que hay que vivir en un Estado de Derecho y que tenemos que cumplir el Estado de Derecho. Para mí eso es muy importante. Yo voy a hablar aquí como abogado, o como jurista, o como científico jurista, que es como se ha definido él. Yo no me atrevo a ser científico o jurista, no me atrevo desde luego, simplemente como abogado, que es lo que soy ahora. No se corresponde desde mi humilde punto de vista, y yo creo que quizás va a coincidir conmigo. Lo que ha dicho después no se corresponde con esa afirmación primera. Ha dicho que hay que vivir en un Estado de Derecho, pero acto seguido hay que decir, ha dicho, o le he querido entender, que existiendo normas estatales, como existen, voy a hablar después de ellas, poco más o menos que ya podemos obviar o podemos omitir las normas autonómicas o las normas locales de las que nada ha dicho. No es así. Yo tranquilizo a todo el mundo. El Estado de Derecho en España y el ordenamiento jurídico español está compuesto por normas estatales, autonómicas y locales, todas igualmente válidas y eficaces y todas de exigente y obligado cumplimiento. Cada uno es competente en lo que es. Y en lo que es competente el ayuntamiento no es competente el Estado. Así de claro. Y en lo que es competente el Estado no lo es la comunidad autónoma. Por lo tanto, hay que cumplir la Ley 11/2013, pero hay que cumplir también el Decreto de Andalucía 537/2004, el de Aragón del 2006, el de Castilla-La Mancha del 2005, el de Murcia del 2015, el de Navarra del 97, el de Castilla y León de 16, que es una ley, como bien se dice, y el de la Comunidad Valenciana del 2015 y antes del 11. Todas hay que cumplirlas. Y esto lo digo además porque se ha trasladado también una idea de que las estaciones desatendidas son las perseguidas, son las humilladas, son las que están maltratadas de alguna manera por la normativa. Pero luego se dice que sí están amparadas por la normativa estatal. Las normas son las que son, y si no nos gustan, se impugnan las que se pueden impugnar por los cauces que se pueden impugnar, y mientras tanto se cumplen. Lo digo porque no se está haciendo. Además, no se está haciendo en perjuicio del otro modelo que existe, y yo creo que son todos efectivamente respetables, pero cumpliendo las normas. No se está haciendo, no se está cumpliendo. En Andalucía no se cumple. En Andalucía existe un decreto que dice que tiene que haber una persona, y no se cumple. Así de claro lo digo, no se cumple, porque la Junta de Andalucía interpreta que no se puede cumplir. La normativa de discapacitados, por cierto, lo que viene a establecer en la básica, la Ley General, que es el Real Decreto Legislativo 1 de 2013, es básicamente la obligación de todos los suministradores de bienes y servicios de hacerlo en condiciones de igualdad, sin discriminación para las personas discapacitadas o, como a ellos les gusta decir, con capacidades especiales. No conozco ninguna actividad sometida a calificación ambiental que se permita la actividad sin presencia de una persona. No conozco ninguna. Si se me dice, yo estoy dispuesto a rectificar. Yo no la conozco. No la conozco y esta está sometida a calificación ambiental por normativa autonómica en todas las comunidades autónomas. Y eso hay que cumplirlo también. Que la Ley 11/2013 y la ITC 04 es suficiente para que no se aplique porque entra en contradicción. Yo, de verdad, lo digo con toda la honradez, lo digo en mis escritos procesales y lo digo aquí en este auditorio. Yo no he visto ni un... Y si no, que me lo digan, me lo dice usted si quiere también. Todo el mundo me lo puede decir. ¿De dónde se saca un articulito, un párrafo de la Ley 11/2013 que diga que no se puede establecer por las comunidades autónomas, en base a la normativa de consumo, que exista una persona? Cuando además la propia Ley 11 dice que es obligatorio para que se respete la normativa de consumo de las comunidades autónomas. Que se me diga. La Ley 11/2013 lo que dice es lo que dice, y solo dice que no puede denegarse una licencia de apertura de una instalación de esta solo por el hecho de que no exista suelo cualificado. Punto, pelota. La ITC es lo que es, una norma de carácter técnico, que establece modelos. Pues ahí están los modelos a efecto de lo que establece, de seguridad industrial o de lo que se quiera. Nada más. No puede regular consumo y no puede regular ni competencias autonómicas ni locales. Las corporaciones locales están en la Constitución española. Y el principio de autonomía local está en el artículo 137 y el artículo 140 de la Constitución. Y eso hay que respetarlo. Y las corporaciones locales, tengo que decirlo, me encantaría que alguno de ustedes fuese concejal, que muy posiblemente lo sea, de alguna localidad, que trasladen a sus municipios, si no lo son, a los que como vecinos, que las normas locales hay que cumplirlas también y los planes generales hay que cumplirlos, y que los planes generales no se ven afectados, más allá de lo que he dicho, de la calificación del suelo, cualificación del suelo apto para la implantación de estaciones de servicio, no se ve afectado en absoluto por esa normativa estatal, que hay que respetar y cumplir también.
En absoluto, hay que cumplir los planes. Tenemos municipios, y termino, que directamente consideran que en base a la Ley 11/2013, el Plan General de Ordenación Urbana de una gran capital, que establece que para implantar una estación de servicio cualquiera, no desatendida, atendida, desatendida o autoservicio, tiene que desarrollarse un plan especial. Y dice que después de la Ley 11 ya no hay que desarrollar el plan especial. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué un ayuntamiento hace esa dejación de funciones? ¿Por qué deja de aplicar su propia normativa? ¿Dónde se ha visto una administración que no cumpla con sus normas y que no la aplique y que dé una licencia obviando un artículo clarísimo que obliga nada más y nada menos a desarrollar un plan especial, que es un planeamiento, es una norma? El plan tiene la consideración de reglamento, de disposición general, y no la aplica. Yo vivo del derecho y me gusta el derecho, y yo creo que es muy buena la idea de que se cumpla, de que sintamos que vivimos en un Estado de Derecho, que nuestros legisladores nos lo transmitan, que nuestros jueces nos protejan en eso y que nosotros lo exijamos como ciudadanos. Me gustaría saber a qué operadores ustedes compran sus productos. ¿Operadores que no pagan impuestos y, por tanto, en derecho de Estado no ingresan los impuestos en el Estado, o compran operadores que ingresan los impuestos especiales en las arcas del Estado? Que se diga aquí que hay cooperativas que están dando carnes sin decir quién y cuándo me parece fatal. Eso no se puede hacer. No se puede hacer porque es muy grave y porque detrás hay muchos millones de euros que están pagando algunas cooperativas por este tema. Nada más. No le voy a decir ahora qué casos, se los pueden decir y se le han dicho en Castilla y León, pero efectivamente si hay cooperativas que están pagando millones es porque eso está pasando. O sea, así de fácil. Ha dicho una cuestión que no corresponde. Repáselo. No respetamos la norma en Andalucía, por ejemplo. Bien, pues si usted se va a Andalucía, el 7.7 del decreto andaluz dice: si se estableciera un sistema de autoservicio en el horario diurno, deberá haber en el establecimiento al menos una persona. No dice nada de desatendidas. Yo le digo, si la Junta de Andalucía considera que las estaciones desatendidas no pueden funcionar porque tienen que tener personal, no podría dar licencias. ¿Correcto? Es una afirmación. Cuando me dé la palabra hablo. Bueno, pues pusimos un ejemplo para un caso de una licencia en el que Huelva en concreto habían dado una licencia en 2015 para una estación desatendida. El decreto es de 2003, orden de magnitud. Entonces, ¿cómo es que no cumplimos si nos dan la licencia? Hay unas normativas que son auténticas trampas para que parezca lo que no es. Si una ley dice, si se estableciera el sistema autoservicio, y la ley nacional habla de atendidas, autoservicio y desatendidas, estamos claramente en el sistema autoservicio, porque en el atendido ya tiene personal. Por lo tanto, el decreto de Andalucía no habla de desatendidas. Y usted sabe perfectamente que si no habla de desatendidas, hay que remitirse a la ley nacional. Me parece que una afirmación de un jurista de su nivel, con esa imprecisión, descarta el resto. Muchas gracias. Lo que usted está diciendo y lo que yo estoy diciendo, y ahora diré por qué, puede ser susceptible de interpretación, pero nunca, ni lo que usted dice respecto a la norma de Andalucía, ni lo que yo digo, yo no le imputaré a usted decir que eso no corresponde a su nivel. Esas son interpretaciones que se están sosteniendo, y creo que usted lo sabe perfectamente porque en la mesa que usted ha aludido estaba yo, y son interpretaciones que se están sosteniendo por la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía, la viceconsejera de Andalucía y por todo el sector que estaba allí. Unos diciendo una cosa y otros otra, y es susceptible de interpretación. Para mí, la interpretación que usted está sosteniendo, que coincide además con un letrado de la Junta de Andalucía, que es el que ha parado esto, como sabe perfectamente, es para mí insostenible. Porque cuando se crea la ley de Andalucía, no existía la distinción con desatendidas, sencillamente por razones temporales, es que no existía el modelo y no se pensaba ni se contemplaba. Esa para mí es una razón de pura lógica empresarial. Y desde luego no se puede interpretar lo que usted ha dicho, que es la literalidad, en el término que usted dice. ¿Vale? Ese es mi criterio, y mi criterio es que es absolutamente insostenible. En esas reuniones se aceptó que sea ahora así y que hay un informe que lo impide. Y todo el mundo piensa, incluida la viceconsejera, que esa norma en Andalucía obliga a tener una persona y que no van a iniciar expedientes sancionadores por la razón que estoy diciendo. Un ayuntamiento da licencia en estas condiciones porque los ayuntamientos están diciendo, y en esto creo que llevan razón,
y vuelvo a mi exposición, que por razones de competencia ellos no pueden denegar una licencia urbanística amparándose en que no se cumple una normativa autonómica cuyo cumplimiento es exigible solo a la comunidad autónoma porque es materia de consumo. Y lo están diciendo, yo lo estoy esgrimiendo, en mis escritos lo estamos esgrimiendo, pero creo, lo reconozco, que en eso llevan razón, que en eso los ayuntamientos llevan razón, que no se puede esgrimir. Y yo lo estoy esgrimiendo. Y ellos dicen, no, no, yo en eso no me puedo meter, porque no es de mi competencia. Y vuelvo otra vez a lo mismo, principio de competencia. Esa es la razón por la que se está dando licencia. Nada más que por eso. Y ahora, si usted me explica cómo puede funcionar una gasolinera sin personal, donde no sea autoservicio, es decir, que el propio cliente se sirva el combustible, que es lo que significa autoservicio, pues yo encantado. Pero es que, o sea, eso es acogerse. Además, mire ese informe de ese jurista andaluza, decía que había dos opiniones, que podía ser que ella se inclinaba por una parte porque había que cumplir literalmente el decreto y entonces tenía que haber empleados, y por otra parte, pues que claro, no decía, hablaba de autoservicio, no decía de desatendida. Mire, eso es que, vamos a ver, es que vuelvo a insistirle, o sea, dígame usted en qué otro régimen puede funcionar una estación sin personal que no sea autoservicio. Me llamó un cliente diciendo que habían sancionado a una persona que fue a suministrarse a una estación de servicio que no tenía personal y que llegó a la Guardia Civil cuando estaba suministrando carburante en su vehículo. Entonces la Guardia Civil le pidió a ese señor si tenía carné de manipulador de mercancías peligrosas, a lo cual él dijo que no. Entonces la Guardia Civil le sancionó con 200 euros. Él hizo el pronto pago y pagó 100. Lo que yo y el cliente mío que me lo comunicó estamos tratando es de buscar en qué se basó la Guardia Civil para sancionar a esa persona. Yo entiendo que la Guardia Civil lo que hace cumplir en esas situaciones es el ADR, que es el reglamento o la norma internacional de transporte de mercancías peligrosas. Lo que pasa es que no existe el transporte, o sea, es decir, uno está suministrándose combustible en un vehículo para su uso, es decir, no hay una carta de transporte, ¿no? O sea, yo creo que es bastante cuestionable que la Guardia Civil, porque además, fíjense, si no, por el mismo motivo, ya no lo harían en una desatendida, lo harían en una estación de autoservicio, efectivamente. Sí, exactamente. Soy Ignacio Fernández, secretario técnico de Agavecar, una agrupación de estaciones de servicio de Andalucía, y respecto a la normativa de Andalucía, realmente la interpretación de que el sistema de autoservicio son instalaciones autoservicio, a mí y a nosotros nos parece un criterio bastante peregrino. Más que nada porque el sistema de autoservicio, tal como define la RAE, el diccionario de la RAE, la Academia Española, el sistema de autoservicio es un sistema de venta. Por lo tanto, cualquier instalación que tenga un sistema de autoservicio es aquella, y más en una norma de consumo, en la cual el consumidor se suministra a sí mismo. Querer introducir terminología de industria, concretamente de la instrucción técnica complementaria, en una norma de consumo, es querer liar la cosa. A partir del Decreto 4/2013 y de la Ley 11/2013, pues el sector ha cambiado bastante. Creo que no ha sido una reforma afortunada por parte del Gobierno en casi nada, porque se supone que se pretendía defender al pequeño empresario y defender a las empresas del sector y dotar a todo de más competencia y creo que no, por lo menos la defensa de la pequeña empresa del sector ha sido un auténtico fracaso. Y en el tema de la competencia, pues bueno, el mercado se ha abierto como ya estaba abriéndose hace muchos años y seguirá abriéndose, porque lo que pasa es que las salidas de los monopolios no se hacen en 6 meses, se hacen en más años, pero al final los sectores se abren porque el propio mercado se abre, ¿no? Se ha hecho unas alegaciones desde la CES y las que también hemos colaborado a Agavecar, pues a otro decreto nuevo que conoceréis, que se habla de que ahora vamos a tener que dar los datos que damos de nuestras ventas y de descuentos y tal, vamos a tener que auditarlos por una empresa auditora del ROAC, es decir, una empresa que nos va a cobrar un dinero importante por hacerlo, ¿no? Y no tiene ningún sentido, es decir, o sea, parece que yo creo que no hay un sector más fiscalizado que el nuestro, o sea, es decir, estamos por todos los sitios. Cuando hablamos de, en este tema, qué normas nos influyen todas, nos influye Hacienda, sanidad, consumo, medio ambiente,
En fin, todo lo que nos podemos imaginar nos influye. Agradecer a todos, a los que están presentes en la mesa y a todos los asistentes. Damos por clausurada esta cuarta edición de las jornadas técnicas del sector petrolero y esperamos veros a todos en la quinta. Muchas gracias.